Ahora vamos a empezar a rellenar los canelones. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro video de comida, de cocina con mi papá, Daniel. Ahora vamos a cocinar. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a estar preparando un plato que muchos nos pidieron en los comentarios. Vamos a estar haciendo canelones. Canelones. Dos variedades de canelones. Sí, señor. No solo porque hay gente que lo ha pedido, sino que yo no se dan una idea de los años que no como canelones. Y se me antojó que hoy me tenía que comer una canelonada de esas, ¿vieron? Así que hemos decidido que vamos a hacer canelones. Va a ser un trabajito porque vamos a hacer los panqueques nosotros mismos, ¿no es cierto? Después vamos a tener de postre panqueques con dulce de leche, o sea que hay que hacer un montón de panqueques, por lo menos 40. Y vamos a tener dos tipos de canelones. Sí. Vamos a tener de espinaca con carne molida y un poco de queso mozzarella, y el otro lo vamos a hacer con espinaca, ricota, jamón y queso. Así que aquí más o menos están los ingredientes que vamos a utilizar. Como pueden ver, los panqueques los vamos a comer con dulce de leche, un poco de crema, un poquito de chocolate y el ingrediente sorpresa que después le vamos a mostrar. Siempre hay ingredientes sorpresa, ustedes saben cómo es, ¿no? Bueno, sí, eso para que tengan una idea de qué es lo que vamos a cocinar. Y por supuesto nos vamos a regar con un par de tintillos, esos dos. Hoy tenemos uno argentino y el otro es de la isla de Cerdeña. Y miren lo que hemos encontrado, ¿eh? ¿Saben dónde está Cerdeña? Allá en el Mediterráneo, ahí al lado de Italia y al sur de Francia, ¿verdad? Pero bueno, después le vamos a hablar un poquito más sobre los vinos. Ahora vamos a empezar a mostrarles sobre la preparación de todo esto. Así que le vamos a meter las manos, nos vamos a ensuciar un poquito las manos, ¿eh, Audrey? Ok. ¿Vas a hacer panqueque? Sí. Ahí está, ese no falla, ¿no es cierto? Ok. Así que mano a la obra. Entonces ya tengo la masa de los panqueques listas. Tuve que hacer en dos bowls porque no tengo un bowl grande, y como es para 40 panqueques no me entraba muy bien en uno para hacerle la batida. Entonces, más o menos para que se den una idea, para esos 40 panqueques le pusimos 1 litro de leche, 8 huevos, 2 tazas de harina, vendrían a ser 4 tazas de harina, un poquito de sal, ya vieron cuando le puse, una cuchara de azúcar y una cucharada de aceite. Esa fue la masa, todo bien batidito. Y ahora lo que voy a hacer es la voy a colar para sacarle los grumos, porque siempre, por más que uno quiera, siempre quedan grumos. Así que vamos colando esto. Ya estamos haciendo los panqueques, ¿sí? Como ven, no tiene que estar el calor, el fuego súper caliente. Tiene que estar caliente, pero no que se queme. Esta es una panquequera especial y le ponemos más o menos una medida así. Cuando se la ponemos, la hacemos que se distribuya parejo en la panquequera, y cuando se empiezan ustedes ven que los bordes se empiezan a doblar así para adentro, es señal de que ya uno la puede dar vuelta. ¿Ven? Esa ya está. La damos vuelta sin que se queme, ¿eh? Y prácticamente del otro lado es apenitas nomás, porque ya está cocinada la masa de un lado, así que del otro lado es para que agarre un poquitito de colorcito. El panqueque perfecto va a salir, una cosa, un capo acá cocinando este hombre. ¿Ven? Ahí ya está. Entonces agarramos y lo sacamos. ¡Pac! Próximo, un poquito de aceite, uno de estos al centro, ¿sí? Y desparramamos rapidito para que no se pegue, que quede todo bien parejito. ¿Ven? Cuando lo tienen ahí,
lo ponen de nuevo al fuego. Lo tengo en fuego medio. Esa es la temperatura perfecta para que le salgan bien lindos, ¿sí? No sé si me van a salir 40, pero bueno, que salgan los que salgan, igual no los vamos a papear, ¿vieron? Familia, la parte más difícil prácticamente ya está terminada. Aquí tenemos los panqueques que vamos a utilizar para la parte de los canelones. Y estos, que están separaditos, son los que nos vamos a papear como panqueques con dulce de leche y crema. O sea que estos los hicimos un poquitito más dulce, se le puso un poquitito más de azúcar y se le puso un poquitito de vainilla líquida para darle un poquito de sabor más a postre, ¿no? Sí, entonces ahora lo que vamos a hacer, porque ya son 2 horas que estoy haciendo panqueques, ¿ah? Y nos vamos a descorchar un tintillo, porque la inspiración, si no, medio como que se viene a la lona, ¿vieron? Se va abajo. Y nos vamos a comer una pequeña, muy pequeña picadita, un poco de jamón, queso, una focaccia que trajimos, un lindo pancito con orégano, y sí, vamos a comer eso para darnos un poquitito de fuerza y después entonces seguimos con la salsa. Vamos a hacer 2 tipos de salsa para los canelones. Una va a ser la salsa blanca y vamos a hacer otros con salsa roja, un poco de salchicha picante, y bueno, ahora les voy a mostrar cómo lo hacemos, para que haya una variedad y un poquitito para todos, ¿no es cierto? Así que sí, vamos a descorchar un tintillo, che. ¿Qué le vamos a hacer? Si no, no podemos trabajar. ¿Dónde está? ¿Y las botellas? ¡Ah! Me volaron las botellas, yo las tenía aquí arriba. ¡No! Entonces, ¿qué vamos a descorchar? ¿Dónde está la botella? Bueno, entonces la cosa es así. Prepararon todo para comer en el deck, afuera, en la terracita de madera. Y yo, como estaba de espalda, me pasaron una pelota rápida por el costado, no vi que se llevaron las botellitas, así que ya pensé, me la sacaron, ¿no? Ley seca otra vez. Está todo afuera y nos vamos para ahí, nos comemos un poquito de picada, charlamos un rato y después seguimos cocinando. Hay tiempo, miren, son las 12 menos 10. Vamos a comer como a las 3 de la tarde los canelones. Vamos afuera. Ya estamos aquí afuera, un hermoso día, la verdad que no nos podía haber tocado un día mejor. Parece que recién hoy empieza el verano, ¿no? Hasta el momento. Está fresquito, estoy con mi chompa de No, alpaca. Aldrin, no. Está lindo. Debe estar haciendo ¿qué? 22 grados. Ya. Este es perfecto. La temperatura Perfecto justa. día. Entonces ahora nos vamos a adobar un poco nosotros, internamente, por supuesto. Tenemos 2 vinitos. Este es un Malbec, miren el nombre. Tanguero, reserva de la finca Flichman. ¿Ok? Cosecha 2016. Pero lo vamos a dejar para los canelones. Y ahora con la picadita nos vamos a dar con este. Esta es una cosa extraña porque es un vino que viene de la isla de Cerdeña, ¿sí? Es una uva garnacha. Ojo cuando pronuncien esa palabra, no se equivoquen, no digan otra cosa. Reserva 2015. Una uva que crece en la parte seca de Italia, Cerdeña, o en el sur de Francia, un poco en Estados Unidos, en Australia. Sí, en España. En España también. Sí, sí. La verdad que yo no lo he probado nunca, la uva garnacha. La he escuchado nombrar, pero no tengo ni idea del gusto. Vamos a ver. Vediamo questa cosa. Io te lo dico subito. Di che cosa sta fatto questo vino? Ce ne andiamo in Italia, ce ne andiamo? In Italia? Mia Italia. Ahí va. Vamos, Tano. Ay. Míchiga. Por no decir mingia, pero miren el corcho que le metieron. Ok. Estos no entienden nada de italiano, pero yo como trabajo con italiano, nos pasamos todo el día prácticamente hablando en italiano. Así que un par de dialectos me los conozco ya. ¿Vuoi bere un poco? ¿Cuánto? Muchas, por Oh, favor. guarda il Muchas. colore di questo vino. Guarda che bellezza questa qua. Ah, perfecto. Dai, chiappa quello. Bueno, salud. Salud. Salute. Como tomamos vino de aquella zona, tenemos que hablar un poco en italiano, si no, no le hacemos honor, ¿verdad? Es un buen vino. Sí, A mí me gusta. muy suave, sofisticado. Sofisticado. Vamos. Muy- Nuevo vocabulario. Samuel, ¿cómo tenía que decir? Muy copado. ¿Ah? Quiere aprender palabras nuevas, pero le cuesta, ¿vieron? A ver.
muy suave. Es increíble, no sé si lo pueden ver con la cámara, el color que tiene este vino. Súper clarito. Sí, sí. Miren eso, muy clarito. Muy clarito. Pero está muy rico, está delicioso, Ya. ¿no? Y dice, la bodega fue fundada en el año 1899. Ok. Un vino robusto de una uva anciana, una uva Antigua. Antigua. Y ha sido añejado en barriles de roble. Ujú. Bouquet. Sí, señores. Y bueno, también tenemos una pequeña picada para acompañar el vino. Hoy un pan italiano, focaccia, creo que Una le focaccia. dicen. Caccio. Es un pan un poco más seco, ¿no? Este tiene hierbas, ajo, orégano. Después tenemos el jamón, que es el selva negra, jamón ahumado. Y el otro jamón que tenemos allá es jamón a la miel. También tiene un poquitito de ahumado, pero tiene un gusto más como a miel. Le ponen honey, miel, ¿no? Y el queso es una Monterrey Jack. Monterrey Jack y tiene un montón de jalapeños y picante ahí adentro. Así que yo pienso que con esto nos podemos aguantar hasta que llegue el momento de lastrarnos los canelones. Ya. Porque ¿cuánto falta todavía? ¿Otra hora y media? Más o menos. Las salsas van a ser rápidas porque Ya. ustedes saben que las salsas esas son rápidas. Y como todo está cocinado ya, va al horno más que nada para derretir el queso. Hay que armarlos nomás. Tal vez Los eso vamos a demore armar. un poquito. Lo que va a ser una barbaridad va a ser el postre. Los panqueques con dulce de leche, el ingrediente secreto y después crema y arriba chocolate rallado. Fresas, tenemos fresas también. No, algo Ya, más. vamos a Algo va a ser. Mangiamo, Andiamo. mangiaria, mangiamo. Andiamo. Ti amo. Eso también rima, ok. Io c'ho fame, ne voglio mangiare uno di questa e un altro di questa. Guarda che bellezza questo qua. Por ahí algún italiano que más o menos la agarra, ¿vieron? Y como siempre, gente, cuando de picadita se trata, la agarra, ¿vieron? Es lo mejor, esto. Así tiene que ser. Meta mano nomás. Quesito arriba. Y de eso se trata. Sin desayuno. No hemos tomado desayuno. El perro me vino a buscar al dormitorio a las 6:30. Me Ah. sacó de la cama a las 6:30. Hoy es domingo. Wow. Y digo, bueno, quería jugar a la pelota, ¿vieron? Así que me levanté, lo llevé al parque y me tomé un cafecito bebido. Y eso fue todo hasta ahora, el primer bocado que nos comemos. Ya. Empezaron a cocinar bien temprano. ¿Y qué habrá sido? ¿8:30, 9? Las 9. ¿9? Mm. Más que nada por los panqueques, eso es lo que demora. Pero hay que cocinar como para un ejército, entonces no alcanza el equipo que tenemos. Oh my god. Ok, Togo todavía está aprendiendo a jugar con la pelota. No sabe soltarla. Muerde una y pisa la otra con la pata y no quiere que le quites ninguna de ellas. Así que se hace medio complicado poder jugar con él. Ahí está. Togi. Ya terminamos de comer una picadita, nos liquidamos la botella de garnacha. No digan nada que mi esposa no sabe. La otra nos está esperando afuera, la segunda botella. Y ahora vamos a empezar a preparar el relleno para los canelones, los que llevan carne y espinaca, queso, o sea que tenemos que empezar a freír todas estas cosas, ¿sí? Vamos con la cebolla primero. El vinito estuvo fabuloso, ¿eh? Sì, fabuloso. Samuel? Sì, ¿Te sì. gustó el garnacha? Magnifico, magnifico. Muy suave y Lo volveríamos a tomar, ¿no? sofisticado. Sofisticado. Para repetir, ¿eh? Sí, sí. Ok. Ahora le vamos a poner la mitad de este ajo. Solo la mitad. Nosotros en esta casa consumimos mucho ajo. Porque según dicen baja la presión arterial. Dicen que ayuda con el colesterol también. ¿Ok? Así que ajo. Y aparte le da un gusto a la comida que es espectacular. Entonces, ¿por qué no? Métale ajo nomás, señora. Señores, si cocinan ustedes como me toca a mí, ¿vieron? Miren. Esto es el relleno de una salchicha. Una salchicha italiana, picante. Y yo le saco la tripa, digamos, para que quede nada más que el relleno.
Entonces así lo vamos a utilizar para el relleno y para la salsa. Adentro. Vamos a hacer la salsa de tomate. Aquí ya están los tomates molidos. Ustedes saben, vienen los tomates, los pueden comprar en lata, ya vienen molidos, vienen enteros, vienen el que a usted le guste más. Le vamos a poner una cuchara de azúcar y ahora la vamos a dejar que se cocine un poco y después se la vamos a incorporar a todo esto que acabo de hacer ahora, ¿no es cierto? Lindo, mire los pedazos de tomate ahí. Sí. ¿Ven? Mozzarella fresca. Sí. ¿Sí? Uy. Esa mozzarella. Ahí está. Ahora la vamos a cortar. ¿Quieren ver? Miren eso. Albahaca de nuestro jardín. Aquí tengo otro poco de salchicha, el relleno, que le saqué la piel también y ahora se la voy a agregar a la salsa de tomate para que le dé un poco de sabor también. Ahora lo dejamos servir un rato, le ponemos la albahaca. Ok, entonces esta es la mozzarella, se la vamos a agregar aquí. ¿Sí? Queso parmesano. Parmesano. Esto va a ser el relleno de los canelones. La sartén ya está fría para que no se les derrita el queso aquí en la sartén. Ustedes lo que quieren es que se les derrita el queso adentro de los canelones. Si quieren picante le pueden poner un poco de picante también, ¿eh? Pero la salchicha la tiene picante. Tuki. Entonces, ahora vamos a agregar un poco de la salsa de tomate para unir este relleno. Hay que ir fijándose más o menos lo que necesita, ¿sí? No mucho, para que no quede súper aguado. Ya. Y ahora vamos a empezar a rellenar los canelones. Miren esa mozzarella, miren. Look at the mozzarella. Wow. Ya empieza a derretirse la mozzarella. Ahora estamos poniendo un poquito de salsa de tomate en este Pyrex para que los canelones no se peguen. Andiamo. Andiamo. Ahora vamos a empezar a rellenar los canelones. Practicamos con el primero para que nos salga bien. Así que ahora que ya tenemos la técnica, continuamos. Vamos a poner 2 cucharas de relleno. No muy llenas porque nos tiene que alcanzar el relleno. No, hay suficiente. ¿Sí? Poné. Bueno, un poquito así. Después lo doblamos una vez. Luego agarramos los costados para que no se nos escape el relleno una vez que esté en la bandeja. Y lo enrollamos así. Ahí lo tienen. ¡Wow! Mi segundo canelón. ¡Wow! Audrey. Ya. Es más fácil de lo que parece. Lo que sí, demora tiempo preparar el relleno, hacer los panqueques, todo eso. Pero una vez que eso está listo, ya hay que empezar a rellenar. Miren el queso de mozzarella. Y ahí vamos. Ya van 3. Bueno, entre 4. Rápida. Rápida, sí. Miren, los canelones ya están armados. Ya está todo listo. Le vamos a poner la salsa, la parte gruesa de esta salsa por encima. Después le vamos a poner el queso. Y después ya va al horno. ¿Sí? Fíjense. La salchicha está rica, picante. ¿Ah, Audrey? ¿La hemos probado? Ya, comimos el resto del relleno que sobró. Sí, señor. Salió lindo, picante. Esto va a ser una delicia. Una explosión de sabor. Ok, y ahora un poco de queso encima. Sí. Acá le vamos a meter un parmesano especial. En inglés se llaman pétalos. Pétalos de queso. ¿Y por qué le dicen pétalos? Miren cómo está Rallado, ¿no? cómo está rallado esto, fíjense. Realmente parecen pétalos, ¿vieron? Esto es queso parmesano, ya está. Ahora lo único que falta es ponerlo en el horno hasta que se derrita el queso por arriba, un gratinado y ¡pluc! Adentro. Ahora vamos a hacer el otro relleno con ricota, espinaca, jamón
y también queso parmesano, pero este va a ser con una salsa blanca. Sí. ¿Sí? Así que ya lo tenemos todo. Entonces vamos a calentar el horno para que mientras hacemos aquel, este se vaya cocinando. ¿Sí? Ok. Oh, está pesadito. Derretite y que te esperamos aquí. Ahora le agregamos el queso ricota. Muy cremosa. Muy buena la ricota. Un queso Havarti. Adentro. Un poco de parmesano. ¿Sí? Esto es una bomba de tiempo, gente. Mira, That's amazing. mira eso. 2 huevos para que se una la goma. El pegamento. Un buen mejunje le hacemos ahí. Vamos llenando esos canelones. Todo Entonces, tuyo. lo que falta es la salsa blanca en la bandeja. Pone un poco de salsa blanca para que no se pegue. Ahí está. Entonces vamos a volver a repetir Proceso. el proceso que hicimos para los otros canelones, los rojos con carne. Así. Ahí está. La primera fuente de canelones ya salió. Esta ya está lista para entrar a darle. Ahora le voy a poner un poquitito más de salsita por arriba, que me sobró un poco, como quien dice, para refrescarla. Y ya está. Mientras tanto se está terminando con los otros. También ya van a ir al horno. Y después comemos. ¿Ah? ¿Canelones o no son canelones? Y es un lindo día afuera, así que vamos a almorzar aquí en el patio. Sí, señor. Al fresco. Al fresco. Nos vamos a pegar una buena comilona hoy. Día domingo, segundo día de verano, tercer día de verano. Y miren qué día espectacular. ¿Ah? En el medio de la ciudad de Toronto y parece que estuviésemos en cualquier lugar en el campo. La comida está lista, pero primero tenemos que abrir una segunda botella de vino. A mí todavía me queda un poquito, pero mi papá y Samuel ya se terminaron la otra botella, así que número 2 va a ser Tanguero. Número 2. Tanguero, Tanguero. Malbec Malbec. Reserva. 2016, de la provincia de Mendoza, Sí. de Maipú. Interesante, es la primera etiqueta que veo que atrás no tiene las historias de De la bodega. de uva, pera, manzana, no dice nada, no hay ninguna descripción, solamente tiene un pequeño... Ya, habla sobre los taninos, el cuerpo. Sí, pero le da puntaje, digamos, ¿no es Sí. cierto? Me parece mejor que tanto palabrerío para nada, ¿vieron? Así que vamos a ver de qué se trata. La otra fuente de canelones está en el horno, así que ya pronto va a salir también. Vamos para arriba vos, che. ¡Oh, qué lindo corcho! Este lo podemos guardar de recuerdo. Miren, el corchito tiene el mapa de las Américas y está destacada ahí la República Argentina. Es la primera vez que veo un corcho así. Lo vamos a guardar de recuerdo porque me gusta. Ahí lo ven, ¿no? Interesante, Un ¿verdad? lindo detalle. Gracias. Podrí, tenés todavía. Yo todavía tengo el italiano. Después de este canelón y estos vasos de vino, a Samuel lo planchamos seguro, ¿no? Fiesta. Fiesta mandatoria. Ya Salud. ajá, salud. 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 ¿Cómo está en comparación al otro? Está rico. Sí. Ya. Se siente un poquitito atrás, pero no está súper alcoholizado. Bueno, mientras ellos prueban los vinos, yo voy a empezar con los canelones. A ver esos canelones. Me gustó mucho el relleno. Agarraron un chorizo italiano, un poco picante. Se siente el picor, ¿no? Bien picantito. Al final. Y se siente ese gusto como a choricito adentro, ¿no? Porque si no, la espinaca, un poco de queso, medio aburridón, ¿no? Pero dándole un poquitito de golpe a la salsa, eso es lo que lo hace especial. Y también me gusta el mozzarella que le hemos puesto. Y el Bien parmesano derretido. arriba, buenísimo. La verdad, 10 puntos esto. Y a ver, ¿qué hora es? ¿A qué hora estamos almorzando? La 1, No, 2. las 2:22 de la tarde. 2:20. O sea que empezamos como a las 9. a las 9 de la mañana
para que se den una idea. Wow, 5 horas y media en la cocina. Wow, Ahora me tengo que refrigerar, ¿vieron? qué trabajo, 5 horas y media. Wow. Por eso que no lo preparamos muy seguido. Cuando Lo fue que la última demora vez? más tiempo Sí. es hacer los panqueques. Aquí, aquí. Los panqueques se demoraron hasta como la una de la tarde eran, ¿no? La 1:30. Las cosas ricas, las cosas buenas de la vida llevan tiempo y sacrificio y esfuerzo. Así que eso no hay forma de cortar camino, gente. Entonces, mientras esperamos que los canelones con salsa blanca estén listos, unos 10 minutos más, mi papá nos va a contar una historia. Muchos te vienen pidiendo. ¿Cuándo la Historia. próxima historia? Faltó la historia en el último video. ¿De qué les puedo hablar hoy? Anoche estaba soñando cuando éramos chicos y digo, pucha, fue un sueño tan real, ¿no? Se trata de cuando nosotros vivíamos allá en la ciudad de Necochea. Yo explico porque este video lo miran de todos los países del mundo y bueno, los que viven en Argentina saben lo que es Necochea, pero los que viven en otro país, y Necochea es una ciudad que está en la provincia de Buenos Aires, sobre la costa atlántica, sobre el mar, ¿no? Y es una ciudad turística. Ahí es donde va la gente a hacer vacaciones los meses de enero y febrero, pero después los otros 10 meses del año no pasa nada. La ciudad está dividida en dos partes, la parte de playa y la parte centro. Playa, por supuesto, donde están las playas, el mar y la villa Díaz Vélez, y en el centro está más o menos el casco más grande, más importante de la ciudad. Nosotros vivíamos en la parte de la playa, a 4 cuadras del mar vivíamos. Y claro, en aquella época, les estoy hablando del año 65, 64, 65 más o menos. De diversión no había nada porque nosotros no teníamos televisión, alguna radio nada más, pero no había cómo divertirse, cómo distraerse, ¿no es cierto? Entonces nosotros íbamos a la escuela en la parte del centro. Vivíamos en la playa, pero teníamos que tomar todos los días un ómnibus, nos llevaba al centro, íbamos a la escuela. Y estábamos casi todo el día en la escuela porque era una escuela que allá le llaman medio pupilo. O sea que entramos a las 8 de la mañana, almorzábamos en la escuela y salíamos a las 4 de la tarde. Entonces mi mamá, que claro, mi papá no vivía con nosotros, mi mamá con mi papá ya estaban separados. Él vivía en Buenos Aires y mi mamá estaba en Necochea sola con nosotros 4. Y pobre, también se aburría un montón, ¿no? Así que le gustaba ir al cine a ella. Y en Necochea había en la parte de la playa no había cine, había solo un cine, pero abría en la temporada, los meses de enero y febrero, pero los cines que abrían todo el año estaban en el centro, había 3 cines en el centro. Entonces nosotros íbamos a la escuela en el centro y cuando salíamos de la escuela a las 4 de la tarde, mi mamá nos esperaba en la puerta del cine para entrar a ver la función que se llamaba continuado allá. ¿Como O un sea, matiné en la tarde? Sí, eran 3 películas y las repetían. Daban una, la segunda, la tercera y volvían a empezar con la otra, ¿no es cierto? Okay. Entonces nosotros salíamos de la escuela con nuestra cartera, con los útiles, todo. Había 2 cines a los que íbamos nosotros. Uno era el Gran Sud y el otro era el Atlantic, creo que se llamaba. Los días martes y miércoles tenían una tarifa súper económica. Los chicos menos de 12 años entraban gratis. O sea que nosotros no pagábamos, ahí pagaba sola mi mamá. El día martes eran películas de amor, películas de comedia. Se llamaba el Día de la Mujer Necochense, ¿no es cierto? Okay. Películas para mujeres. Pero nosotros íbamos igual, ¿vieron? Algunos eran unos bodrios, eso más aburrido que... Bueno, pero había que ir al cine porque no quedaba otra, ¿no? Y los días miércoles es así. Era el día de acción y aventura. Ahí venían las películas buenas, las de cowboy, las de pirata, las de guerra, esas eran las que valían la pena ir a ver. 3 películas en un día, imagínense, era llegar al cielo prácticamente. Entonces entrábamos, antes de entrar al cine, mi mamá cruzaba, había una panadería enfrente y ella tenía una cartera grande, esa que tienen las mujeres en aquella época, usaban cartera grande, y se compraba una bolsa de cuernitos, se llamaban. Eran unos, como los criollitos, como unas tortitas de grasa, ¿vieron? Pero tenía forma como con 3 puntas, 3 cuernitos. Y otras veces compraba las tortitas redondas de grasa nada más, compraba 1 kilo. Y entraba con eso en la cartera, ¿no es cierto? Así que durante la función de la película ella se sentaba en el medio y nosotros nos sentábamos 2 a cada uno del lado. Les iba pasando. O sea que abría la cartera y empezaba
pasá, dale para acá, y pasá, dale para allá. Y comíamos y mirábamos las películas, y comíamos y mirábamos las películas. El problema es de que, como el cine estaba en el centro y nosotros vivíamos en la playa, después había que volver. Y 3 películas, cuando entrábamos al cine a las 4:30, un cuarto para las 5 de la tarde, salíamos de ahí después de ver las 3 películas y era la medianoche. Oh, wow. O sea que nos íbamos de la escuela directamente al cine, no hacíamos las tareas, no hacíamos deberes, no hacíamos nada, no estudiábamos nada. Llegábamos al cine y ahí en la boletería donde te venden las entradas, dejábamos los útiles escolares, ahí apilábamos todo y ¡pum! Nos metíamos a los cines, eran esos cines de antes. ¿Y qué tan seguido iban? ¿Una vez por semana? ¿Una Dos vez al veces, mes? 2 veces por semana. ¿Todas las semanas? Todas las semanas del invierno. Wow. Toda la semana. Uno vivía pensando nada más cuáles iban a ser las películas que iban a mostrar. En aquella época te imprimían el... ¿Cómo se llamaba? Le decían el programa. Okay. Vos ibas al cine y le pedías el programa y tenían un papel, digamos así, con todos los días de la semana y las películas que ellos iban a pasar, los horarios, los artistas, de qué se trataba. Entonces los martes y los miércoles en el invierno era el cine, toda la semana. Salíamos de ahí, claro, veíamos aquellas películas de Errol Flynn, de Cary Grant, de Gary Cooper, todos los artistas que eran famosos en los Estados Unidos, vieron en la década del 40, los años 50, y era cuando había salido el Technicolor y el CinemaScope. Porque antes de eso eran las películas en blanco y negro y la pantalla chiquita, la que vos veías una cosita cuadradita así nomás, ¿no? Entonces esos eran los 2 cines que nosotros frecuentábamos, porque el tercer cine, que se llamaba Cine Teatro París, era un cine histórico, ¿viste? De eso que habían sido un teatro antes, Sí. algo parecido como a la librería El Ateneo, Okay. ese tipo bueno, pero claro, a ese cine generalmente pasaban películas más en blanco y negro y muchas películas de origen latinoamericano. Ahí la veías a todas estas artistas argentinas, de México, a Pedro Infante y los charros mexicanos y todas esas películas en blanco y negro que no era mucho lo nuestro. Y aparte iba un elemento que era, ¿cómo lo podemos poner? Eran pesados en ese cine, ¿no? Siempre que uno iba a ese cine terminaba una pelea, porque te buscaban pelea. Te veían, ¿viste? Y a ver, te empezaban a joder, ¿viste? Te empezaban a patear la butaca de atrás, vos estabas sentado mirando la película y el que estaba atrás te empezaba a patear la butaca para molestarte, ¿viste? Y muchas veces cuando abrían arriba la parte, el palco arriba, ¿cómo se llama? El mezanine arriba, ¿no? Uno no se podía sentar pasando el mezanine hacia adelante porque de arriba tiraban monedas. ¿Por qué? Por arruinarle la vida al que va a ir a ver una película en el cine, la gente loca. Vos estabas mirando la película y por ahí se escuchaba ¡rapá! Monedas, tuercas, piedras, y como las butacas, los asientos del cine, la parte de atrás eran de madera balsa, cuando pegaba un monedazo ahí o un piedrazo, hacía un ruido, pero imagínate si te agarran la cabeza, te abría la cabeza de una pedrada. Entonces a ese cine nosotros no íbamos nunca, estaba fuera de nuestra consideración, íbamos solamente al Atlántico y al Gran Sur. Mi hermana melliza, ella no aguantaba. Después de la segunda película se quedaba dormida ahí en la butaca y le decíamos cuero corto, porque se quedaba dormida, y cerraba los ojos y abría la boca, ¿viste? Quedaba tirada así en la butaca. No le alcanzaba el cuero, ¿viste? Si abría los ojos tenía que cerrar la boca y si cerraba los ojos abría la boca. Así que cuero corto, se quedaba dormida siempre, pobre. Y terminaba la función, mi mamá, por supuesto, se veía las películas hasta el final. E inclusive cuando uno llegaba al cine, la película ya estaba comenzada. Vos entrabas en cualquier lugar, entrabas de la película y después tenías que quedarte hasta llegar a ese punto en la película para entender la trama, ¿no es cierto? Yeah. Terminaba como a las 12 de la noche el cine. ¿Y cómo llegaban a casa? ¿Habían buses? Nosotros, imagínate esto, pantaloncito corto, Necochea en pleno invierno con esa humedad y la temperatura cerca de 0 grados muchas veces, y más baja también. Teníamos que agarrar el último ómnibus, después de ese no había más ómnibus hacia la playa. O sea que salíamos del cine y nos íbamos ahí a la esquina esperando el ómnibus y nos reparábamos en un negocio que era una juguetería, que tenía un ventanal grande, pero al mismo tiempo tenía como una entrada donde estaba la puerta principal, pero estaba protegida del viento, porque volaba un viento a las 12 de la noche que te digo,
un tornillo que mamita. Y ahí en esa juguetería me acuerdo que yo siempre miraba para adentro y veía un camioncito de lata, un volquete. Lo tenían siempre ahí en el piso, ¿viste? Y se me caía la baba por ese camioncito. Pero mi vieja nunca tenía un mango ni pensar en comprarlo, así que lo deseábamos todo. Hasta que ahí mirando por la calle, allá la calle principal, y por allá se veían las luces finalmente del ómnibus que venía. Esos colectivos de la década de fines de los años 40, del año 50, tenían 5 ventanillas nada más. Y la parte de atrás era media redondeada, ¿no es cierto? Y uno subía a esos colectivos sin calefacción, semidormidos, y que nos llevasen a la playa, ¿viste? Y el colectivo que iba siempre, parece que iba, no pasaba de segunda. Iba siempre a una velocidad de... Uno quería llegar a casa para ir a dormir, a acostarse, y ese colectivo que era una tortuga, no avanzaba, ¿no? Y esperando agarrar todos los que salían del cine, y ya era el último viaje. Hasta que nos llevaba y nos dejaba a 2 cuadras de la casa nuestra. Claro, uno llegaba a casa, no había calefacción. A última hora de la noche lo máximo que podíamos aspirar era un café con leche con un pedazo de pan y manteca. Y al otro día había que levantarse a las 6 de la mañana. Llegábamos pasada la 1 de la mañana, a la 1:30. No habíamos hecho ninguna tarea. Uno pensaba al día siguiente, ¿qué le digo a la profesora? Porque no teníamos nada hecho, ¿no es cierto? Yeah. Pero bueno, así era tu abuela, ¿viste? Nos llevaba y nos hacía soñar con el cine. Y yo pienso que de ahí también uno salió medio como rápido con la lectura, porque en Argentina las películas eran con subtítulos, no eran dobladas. Entonces, claro, uno tenía que leer una velocidad porque eso iba pasando bien rápido. Había que sacar y había que crearse un sistema para poder seguirlo. Entonces vos generalmente salía todos los subtítulos de lo que estaban hablando los tipos y no podías leer palabra por palabra. Tenías que leer de alguna manera global. Agarrabas 3, 4 palabras en tu mente y pum, ya sabías de lo que se estaba tratando, de lo que se estaba hablando. Pero era lindo porque en otros países las películas estaban dobladas al español. Y ustedes imagínense en verlo a un tipo como John Wayne o Humphrey Bogart o qué sé yo, Gary Cooper, y hablando, óyeme pues, pero yo te dije que tú eres el sheriff aquí, que esa cosa no se puede hacer. Primero la doblaban en España y después las empezaron a doblar en México. Eso no iba, la película tenía que estar con la banda sonora original, escuchando a estos gringos rudos, hablando con eso que tenían, viste, de las películas norteamericanas, eran hombres los vaqueros, pero había que leer rápido, ¿no? Y esa era la única diversión que teníamos nosotros. En verano nos divertíamos con la playa, íbamos a la playa a las 9 de la mañana y nos quedábamos ahí hasta las 9, las 10 de la noche. Bueno, voy a ir a buscar los canelones blancos y continuamos con la historia de diversión de verano. ¿Qué tal? Bueno, vamos, sí. Yo me tomo un vinito mientras tanto. El ring, the ringer. Ya está lista la comida, ya regreso. Bueno, ahora tenemos los canelones con salsa blanca en la mesa. Mi papá ya se llenó, él se comió 2 con salsa roja. Nada para él. Y yo y Samuel vamos a compartir uno porque después todavía nos queda el postre. Sí. Tenemos panqueques con dulce de leche. A ver si puedo sacar el primero. Y frutas. Y frutas y chocolate y otras sorpresas. Wow. Montón de queso. Ya, así que vamos a compartir. Yo agarro una puntita nomás como para probar. Yo le voy a probar por todos. Se va a sacrificar. Ya. Va a ser el sacrificio. Ojo, porque quema, salsa blanca. Salsa blanca, ya. Cuidado, soplá porque eso te puede arrancar media lengua. No. Está caliente, wow. Caliente. Pero salió bueno. Cortarlo en varios pedazos y que se enfríe. Está bien rico con el queso ricota y la espinaca. También el jamón, se le siente ese gustito a miel. ¿No quieres? ¿No? Yo me estoy reservando para el postre. El postre. Sí. Ok. Historia. ¿En qué estábamos? Los veranos. Cuando íbamos todo el día a la playa. Durante el verano nos divertíamos en el mar. Era barato, no costaba nada. Yo no sé, yo pienso ahora y jamás nos pusimos una gota de protector solar. Nosotros íbamos a la playa como vivíamos en la ciudad y empezábamos a ir más o menos a fines de noviembre, principios de diciembre, ya había lindos días para ir a tomar sol. Y claro, nos poníamos al sol así nomás,
en cuero y sin protegerse y nada. Nos pegábamos cada quemada. Lo bueno era que para cuando llegaban los turistas de Buenos Aires, cuando llegaban los porteños, nosotros ya teníamos un bronceado atómico y el pelo todo medio como amarillo, quemado por el agua del mar. Y llegaban los porteños y parecían aspirinas en la playa, ¿vieron? Caminaban y todos blancos, lechosos, parecían aspirinas. Y nosotros nos matábamos de risa porque, claro, éramos los lugareños, los tipos rudos del lugar. Y sí, me acuerdo que yo veía a la gente que se ponía bronceador en aquella época, protector solar del que había en aquellos días, que se llamaba Copperton. Y tenía la foto de la niñita que el perro le está tironeando el calzoncito, ¿sí? Y la gente se ponía eso y por ahí estaban cerca de uno y, claro, tenían un olor a coco, porque debería tener aceite de coco. Entonces uno sentía ese olor en el aire y le daba un hambre y le daba unas ganas de ir a agarrar, sacarle el tubo y metérselo en la boca y comérselo, porque uno era una fiera hambrienta todo el tiempo. Vivíamos con un hambre, el mar, ustedes saben, metiéndose en el agua todo el día, un apetito, y no llevábamos nada a la playa. Desayunábamos, nos íbamos, no llevábamos agua, no llevábamos protector solar, no teníamos comida, nada. Nos pasábamos el día ahí y volvíamos a la tarde hambreados como lobos. Y así eran los días. Y después, claro, se terminaba la temporada de verano, llegaba ese invierno, Necochea, esos días grises, fríos, húmedos, con esa neblina, esa llovizna, esa humedad que salía del piso, las baldosas siempre empapadas, las casas frías, sin calefacción. Era un desastre. Y los únicos que tenían televisión en el barrio eran mis amigos que vivían 2 casas más allá de nosotros y ellos tenían un televisor y me invitaban, vamos Daniel, vamos a ver la televisión. Pero claro, Necochea no tenía canal de televisión, venía de Mar del Plata y los programas más o menos para interesantes empezaban como a las 6 de la tarde. El resto del día la televisión empezaba a las 11 de la mañana y empezaban con los teleteatros, las telenovelas, que nosotros las detestábamos porque como chicos queríamos ver películas de acción, ¿viste? Una cosa, y esas telenovelas, y me acuerdo que había uno que se llamaba El Gran Teleteatro Pons, El amor tiene cara de mujer, con Roberto Bebán y algo Lapacó y Soledad Silveira, y nosotros que íbamos a ver eso, nos movíamos de aburrimiento, las mujeres lo veían todo, hasta que llegaba la programación para chicos, y ahí sí, Viajes perdidos en el espacio, Combate, El túnel del tiempo, El agente de Cipoll, Yo soy espía, Misión imposible, toda esa programación en blanco y negro, ¿eh? Y los días que había un poco de tormenta, como la señal venía desde Mar del Plata a 150 kilómetros de distancia, no veíamos un carajo, ¿viste? La pantalla lo único que tenía era nieve, hacía y se escuchaba la voz de lo que hablaban, pero se veían unas sombras ahí que andaban moviéndose y me río porque me acuerdo que arriba de la puerta tenían una cajita chiquitita así, con una palanca y le decían el booster. Entonces ahí estábamos nosotros tratando de ver la televisión y dale al booster, y iba uno y se prendía el booster y clac, clac, y clac, y ven mejor, no vemos nada, clac, clac. El booster no servía para nada. La antena estaba en el techo, en aquellas antenas que parecían para que se posaran los pájaros más que otra cosa. Y bueno, así era la vida, televisión blanco y negro y el resto del tiempo en la calle tratando de divertirse con lo que uno pudiese maquinar. Por eso que yo ahora pienso y veo a toda esta juventud hoy en día con los video games, con las computadoras, con los laptops, con los teléfonos celulares, acceso al internet, a YouTube, a Google y la mar en coche, y como que no les alcanza, como que no los satisface, tienen que andar metidos en la droga. Nosotros de droga, pero en aquella época, ¿quién sabía algo de droga? Nuestra única preocupación y la preocupación máxima era cómo hacerse de una noviecita y dónde conseguías 3 pesos tal vez para invitarla a ir al cine, qué sé yo. ¿Viste? Cuando éramos ya más grandecitos se hacían los famosos asaltos, le decíamos, y eran fiestas en casas particulares. Entonces, ¿qué pasaba? Uno decía, bueno, en mi casa vamos a hacer una fiesta y cada uno traía o algo para contribuir, o algunas veces vendían como una entrada. Decía, bueno, la entrada es tanto, la fiesta va a ser en tal lugar, la casa de tal. Y ahí íbamos a bailar, a escuchar la música, aquellos discos de pasta, con los famosos tocadiscos aquellos que tenían el brazo arriba, que vos le ponías 3, 4, 5 discos y el brazo lo sujetaba ahí.
y andaban con la púa, ¿viste? Eran esos discos grandotes, de, ¿cómo se llamaban? Los Winco. Wincophone creo que les llamaban a esos tocadiscos chiquitos, así eran unas cajitas y con eso se escuchaba, un parlantito ahí. Imagínate la fidelidad que podía tener ese sonido, nada. Y la gente que tenía un poquito más de dinero, entonces tenía el televisor, blanco y negro por supuesto, en un mueble, y al lado tenía el equipo que le decían el estereofónico, Grundig o Telefunken, las patas, viste, hacia los costados, viste, las patas de madera, todo un mueble de madera, y de un lado estaba el televisor y del otro estaba el equipo estereofónico. Pero ese no lo podía nada más que tocar el padre, porque si lo rompías, imagínate, era como tener una reliquia en una casa en esa época, una cosa así. Hasta que al final, creo, mi mamá nos compró un televisor cuando nosotros tuvimos 13 años, y nunca tuvimos plata para ponerle una antena al techo, porque nosotros vivíamos en una casa de 3 pisos y era bien alto, o sea que para meter una antena allá arriba de aquellas que eran el palo así, y después salían los cosos ahí con los hierros y bajaba el cable, el famoso cable coaxil, todos nombres que uno los escuchaba y decía, esto es del espacio, coaxil, ¿qué significa eso? ¿Viste? Anda a saber a quién se le había ocurrido ponerle ese nombre, una pelotudez, pero para nosotros era una cosa incomprensible. Entonces, como no teníamos antena, lo que hacíamos era agarrar el cable que salía del televisor, tenía un cable que tenías que conectarlo a la antena, y ese cable se lo conectábamos a una papa, y a la papa le metíamos 2 agujas de mi mamá, le sacábamos 2 agujas de esas que, no de coser, de tejer, ¿vieron? Las mujeres en aquella época tejían, las mamás te hacían toda la ropa, los pullover, todo eso, y nosotros le sacábamos las agujas de tejer, que son largas así, de metal, de aluminio, se las clavábamos a la papa, y a la papa le clavábamos el cable. ¿Y qué también funcionaba eso? La papa. Funcionaba, aunque no lo crea. Y si alguno se paraba al lado y agarraba la aguja de tejer, mejor todavía. Teníamos una imagen pero de loco, ¿viste? Pero claro, ¿quién se iba a pasar todos los días parado agarrándose de la aguja de tejer? No veías nada, ¿viste? A no ser que estiraras el cogote y mirases la televisión de costado. Así andábamos. Ustedes no se dan una idea de lo poco que teníamos en comparación a lo que es el día actual. Teléfono en nuestro barrio no tenía nadie. Una sola casa de un vecino que era un tipo de esos, ¿cómo se puede decir en español? Arrogantes, que no se trataba con nadie, un tipo de esos que se pensaba soberbio, ¿no es cierto? Que mejor que... O sea, que él era el único que tenía el teléfono, y a quién se le iba a ocurrir ir a tocarle la puerta y decirle, ¿puedo usar el teléfono? A nadie. O sea que para usar un teléfono y hacer una llamada telefónica teníamos que caminar hasta la comisaría, 6-7 cuadras de mi casa estaba la comisaría. Ahí entrabas, había una repisa con un teléfono de aquello de los años 50, esos teléfonos negros con el disco así. ¿Y les cobraban? ¿Había que pagar? Claro, había una cajita y te tenías que poner 5 pesos, la llamada telefónica. Y el teléfono tenía eran de discado que vos le hacías... Cuando volvía, ¿viste? Y marcabas, y cuando volvía hacía hasta que marcaba el número, agarrabas el auricular, y era la parte donde metías en la oreja, tenía como redondo, grandote, negro, así, lleno de agujeritos, y la parte donde vos hablabas era como un embudo así, lleno de cortaduras, y tenía un cable que parecía un cable como para darle electricidad a una ciudad pequeña, porque eran unos cables negros así, envueltos como en tela. Por eso con los de mi generación, cuando hablamos ahora con el celular y todo, hablamos con una voz bien alta, y la gente dice, pero ¿para qué hablas tan alto si te escuchan? Pero claro, en nuestra cabeza, en aquella época, vos tenías que gritar en el teléfono, ¡hola! ¡Hola! ¿Me escuchás? ¡Sí! ¡No te escucho! Era un desastre. Y eso para llamar local. Y si querías llamar afuera de la ciudad, o a Buenos Aires, a donde sea, te tenías que ir a la telefónica, entrabas a la telefónica y estaban las telefonistas con aquellas consolas donde metían los... ¿Te acordás que metían esas cosas que cambiaban? De película, no me acuerdo. Bueno, esa era mi época. Y te acercabas al mostrador y te decía, sí, que desea, quiero llamar a Córdoba. Vos estabas en Necochea, la provincia de Buenos Aires, quiero llamar a Córdoba. Bueno, ¿cuál es el número? Vos le dabas toda la información y ella te decía, siéntese y lo vamos a llamar. Y vos te sentabas ahí y esperabas. Y por ahí escuchaba, el señor con la llamada Ciudad de Córdoba, pase por cabina 3. Y ahí te metías en la cabina y te comunicaban y hacías la comunicación telefónica con Córdoba. Era una cosa que hoy cuando uno lo analiza, que todo el mundo tiene un cel en la mano, una cosa que llaman a todo el mundo, miran videos, internet. Yo les estoy hablando de la prehistoria, y en ese sistema nos criamos nosotros. Era lo normal, no había otra cosa.
Así que lo importante, porque el teléfono era caro, llamar por teléfono era como... Solo para emergencia. No, mira, vos podías llamar y decirle, hola, sí, escúchame, no hables. Llego el miércoles a las 18 horas a la estación Constitución. Chao, estamos todos bien. Cluc. Y eso te salía una fortuna. Nada de que, che, ¿cómo está? Y la tía y el primo. Y no, por el teléfono eso no lo podías hacer nunca. Y después el otro era el telegrama. Pero el telegrama eran malas noticias. ¿Viste? Vos veías el telegrama, cuando llegaba, los telegramas los entregaba un tipo en bicicleta que se especializaba nada más que en telegrama, de correos y telégrafo, ¿no? Y llegaban por... ¿Viste? Vos ibas al correo y decís, quiero enviar un telegrama, y te decían, llena el formulario, y vos ahí ponías nombre, que esto, que el otro, y qué quiere decir. Y también el texto tenía que ser comprensible, pero reducido al máximo, porque te cobraban por letra. Por palabra, letra. Creo que por letra. Okay. Entonces vos ponías ahí, viste, falleció Jacinto, funeral tal día, viste. Y se lo llevabas ahí el asistente, y el tipo agarraba y te decía, a ver, 1, 2, 3, y empezaba a contar las letras y le hacía, qué sé yo, como unos párrafos así, le hacía, y te cobraba, pero salía una fortuna. Y te decía, bueno, ya está, pagabas y se iba el telegrama. Los llenábamos, los telegramas, cuando éramos chicos, los llenábamos con pluma. Aquellos edificios viejos, con techos altos, pisos de madera, que vos entrabas caminando y resonaba todo, boom, boom, parecía que entraba, ¿saben qué? Parecía que uno entraba a un bar en la época del Far West, y en la esquina tenían una cosa cuadrada así, que era ¿cómo se dice? Esputica. Yo ni siquiera conozco Para estas escupir. palabras, no sé de qué me hablan. Para escupir. Todos los lugares públicos tenían un lugar donde tenías que ir, porque la gente mascaba tabaco en aquella época, y claro, mascás tabaco y se te va haciendo esa saliva negra en la boca y la tenés que escupir en algún lado. Entonces tenés que ir ahí, y los carteles por todos lados, no escupir en el piso. Me acuerdo una vez fui al cine y no había lugar, o sea que me tocó sentarme justo abajo del mezanine, arriba, ¿vio donde está la sección de arriba? Justo abajo, mirando la película con pantaloncitos cortos ahí, y de golpe siento ¡plá! En la pierna, y de arriba se largó una escupida, un gargajo, un pollo, y se ve que el tipo mascaba tabaco, porque me la pegó en la pierna, y me cayó eso ahí, y tenía un olor asqueroso a tabaco mascado, y no sabía qué hacer yo. Espera, ¿en qué cine? ¿A qué cine fuiste? ¿Al malo? Al malo. Fuimos al cine malo. Un error craso, y donde nos sentamos, peor todavía. Me levanté, me fui al baño. Argentina en aquella época, si vas a encontrar un pedacito así de papel higiénico en el baño, nada. Abrí la canilla, me lavé como pude. Me sequé la pierna, ¿sabés con qué? Con el cortinado de terciopelo que había en los cines. Cuando vos entrabas tenían un cortinado de terciopelo rojo o verde. Y para sacarme el olor me metí un caramelo de menta en la boca, lo chupé un rato y después lo saqué y agarré el caramelo y me lo frotaba así por la pata. Así era, ¿viste? ¿Postre? No lo hagamos muy largo, vamos a comer el postre. Postre. Después tengo muchas más historias para seguir contándoles. Pero qué vida, qué años aquellos. Aprovechen todos estos videos, lo que yo les cuento, para más o menos darse cuenta de cómo fueron las cosas, de cómo era, de lo que tienen hoy, de lo que se ha avanzado tecnológicamente hablando. Disfruten, muchachos, a la juventud les hablo, no se sientan como que no tienen nada, tienen el mundo en la palma de los dedos. Nosotros lo único que teníamos del mundo prácticamente era la enciclopedia británica. Disfruten, estén felices de lo que tienen, ¿vieron? Así que sí, eso es. Vamos a ver el postre. Postre. Vamos a ver el postre. Postre. Ahora vamos a preparar los panqueques para el postre. Sí. Tenemos un montón de cosas para agregarle a estos panqueques. Primero, esta es una crema de avellana y chocolate, Lind. Sí. Apareció en el frigider, no sé de quién es. Dulce de leche, un clásico. Sí. San Ignacio. Sí. Tenemos Crema. ¿Cómo le dicen al whipping cream? Crema batida. Tenemos fresas. Fresas. Chocolate rallado. Chocolatito rallado. Ya. Oh, falta el ingrediente sorpresa. El ingrediente sorpresa está escondido. No, acá no está en el frigider. Sí, la heladera. El ingrediente sorpresa es un ice wine
que vendría a ser un vino de hielo, No de hay- uva congelada. No hay una traducción exacta a lo que significa en inglés ice wine. Es algo típico de Canadá. Es un vino que se hace aquí en varias provincias canadienses y se deja la uva en la vid hasta que llegue el frío intenso del invierno y se congela. La uva se congela sólida y eso hace que tenga más azúcar, digamos, y después hacen estos vinos, pero no son vinos para tomar como un vino de mesa, son vinos más o menos como un liqueur, ¿no es cierto? Es Una casi cosa... como una miel, es Sí, bien dulce. poquita cantidad con una torta, Ya. exacto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es ponerle a los panqueques un poquito de esto Una cucharadita. para darle ese extra y ese sabor especial. Sí, señor. Avance, señora. Ok, primero voy a preparar el panqueque para mi papá. ¿1 o 2? ¿Cuántos quieres y qué le pongo? Empezamos con uno, pero queda abierta la posibilidad Ok. a un segundo. Me imagino dulce de leche con seguridad. Eso preguntarlo ya está de más. ¿Esto está abierto? Ah, que sí, Oh, está ya. abierto. Tengo que enrollarlo entonces, ¿no? Sí, Al pero estilo ponele dulce de argentino. leche, no me vengas a mí con que no sea skimpy. Ok. Más. Ok, lo voy a enrollar porque mi papá no quiere triangulito. No. Le pongo más dulce Más. de leche acá entonces. ¿Qué más le pongo? Crema. Hacemos un diseño. Eh, Ups. Ok, eso es ta, suficiente. ta. Ya. Una fresa, chocolate Chocolate. Ya. y una cucharadita de este ice wine. Sí. Y... Ahí lo tienen. Wow. Perfecto. Ese va a ser el postre. Ahora tengo que preparar el de Samuel y también el mío. ¿Tú qué Bueno. quieres en el tuyo? Pasá lo que vamos a ir. Papá puede ir comiendo. Yo no espero, gente. El cocinero no espera, el cocinero ataca nada más. A ver, ¿de qué se trata esto? A ver. Me pellizco a ver si todavía estoy en la tierra o si estoy en el cielo. Esto está delicioso. Ok, ahora estoy preparando el de Samuel. Él quiere dulce de leche Con con Chocolate. esta, crema de chocolate y avellanas. Sí. Es como una Nutella, parecido a eso. Para mí, postre. Panqueque con dulce de leche Sí, y chocolate y crema sí. y fresca. Fresas. Ah, fresa, sí. Y también el vino canadiense ese, Sí. Vino canadiense. ¿no? Eso parece más crema que panqueque. Recopado, amigos. No delicioso, recopado. ¡Ey! ¡Aprendí una nueva! ¡Ey! Doggy, Nice, ¿no? doggy, Aquí tenemos el mejor arquero. Este podría jugar para la selección argentina de fútbol. Ataja como un crack. Bueno, entonces eso concluye nuestro video. Esperamos que hayan disfrutado nuestra receta. Ah, sí, la cocinada. La cocinada, los canelones salieron muy ricos, los panqueques también. Gracias por la historia. Sí, tenemos más todavía para venir. Vamos a tener una linda cocinada también para el 9 de julio. Para el 28 de julio, independencia peruanos. del Perú. Y sí, lo único que quería comentarles y tal vez pedirles es que no se olviden de suscribirse al canal. Es la única forma que tenemos nosotros de saber el grado de aceptación que tienen los videos. Y déjennos saber también qué tipo de comidas les gustaría que podamos cocinar. Así que tratamos en lo posible de mantener a todos contentos y de complacerlos. Bueno, nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo video. Sí, como siempre. exactamente. Ahora viene un viaje también, ¿eh? Lo anunciamos en otro video. Ok. Ya les contamos.
Ya les contamos. Ya. Chau, Chao. suerte. A la próxima.